Bien, el día de hoy vamos a seguir con las ponencias designadas. El día de hoy vamos a tocar sobre el tema de monitorización del paciente pediátrico en ventilación mecánica invasiva y sus complicaciones. Hablar nosotros como enfermeros intensivistas en el área crítica es un tema muy grande. No sé cómo esta colega trabajará, dice en el hospital de Valladolid, pero Por favor, le trabaja pediría a todos ustedes que pongan en silencio sus audios, por favor, para escuchar mejor todos, por favor. Bien. Continuando, hablando sobre monitoreo, que es un tema bien grande, ¿no? Es el proceso de medición continua y repetida de un parámetro. Si bien es cierto, nosotros como enfermeros monitorizamos la parte del registro y, bueno, lo que es monitoreo de los parámetros ventilatorios del paciente en nuestra hoja de registro, sea pues de un hospital, en la clínica o donde nos encontremos, significa que nosotros como personal de salud, como enfermeros, tenemos que estar atentos a todo lo que es cada parámetro que esté programado en el paciente. En este caso, por eso es importante nosotros como personal de salud, como enfermeros, estar atentos tanto en todos los cinco sentidos, bien alertas, mirar que esté el parámetro bien escrito, verificar que no haya ninguna falla o de repente alguna alarma que pueda estar sonando, ¿no? Hacer caso a las alarmas para poder identificar cualquier alteración, problema que nos pueda presentar nuestro paciente. Como ustedes observan en la imagen, nuestro paciente de cuidado intensivo pediátrico es un paciente que va a estar críticamente grave, ¿no? Y que siempre va a necesitar de apoyo para poder respirar de un ventilador mecánico, como observan en la imagen. La ventilación mecánica es el producto de la interacción entre un ventilador y un paciente. Asimismo, como ustedes observan, el paciente que va a estar conectado al equipo del ventilador mecánico, donde éste va a evaluar parámetros, tanto el volumen, el flujo, la presión y el tiempo. El volumen, que es la cantidad de aire que se encuentra en los pulmones durante el proceso de la inspiración y la expiración. Generalmente el volumen, bueno, el volumen tidal es la cantidad de aire que se mueve en cada respiración normal que da. A veces han escuchado ustedes en la unidad de cuidados intensivos, ¿cuánto es su volumen tidal? Te preguntan, y a veces nos equivocamos o simplemente no sabemos, ¿no? Entonces, para que sepan ustedes, el volumen tidal es la cantidad de aire que se mueve en cada respiración normal que da el paciente, ¿no? Netamente, eso se visualiza en el ventilador mecánico porque son los parámetros que los médicos programan en el ventilador y nosotros lo visualizamos y lo cuantificamos en nuestra hoja de registro. Asimismo, el flujo es la velocidad que el aire entra y sale de los pulmones y se va a medir entre litros por segundo y este puede variar durante el proceso de inspiración y expiración. La presión, que es la fuerza que impulsa el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones entre la inspiración y la expiración. Y lo que es la presión, perdón, el tiempo es lo que es intervalo en que se realizan los procesos de inspiración y expiración. Y muchas veces tiene que estar ajustado al ventilador mecánico para que se pueda optimizar la ventilación mecánica en el paciente. Son cuatro parámetros que nosotros vamos a identificar. Tenemos que hacernos prácticamente amigos de estos parámetros para poder conocerlos y poder registrarlos en nuestra hoja de monitoreo, que es nuestro tema. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación mecánica? Es el soporte vital, es sustituir o ayudar temporalmente a la función respiratoria. Si un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos es el paciente que realmente requiere apoyo ventilatorio. Generalmente todos los pacientes que estén en la UCI requieren. No hay ninguno que esté extubado, simplemente cuando ya está extubado en la UCI, ya los médicos le dan de alta o simplemente ya se pasa a la otra unidad de cuidados intermedios. Pero el paciente que realmente requiere es un paciente que está grave, delicado, ¿no? Que necesita de todas maneras un ventilador mecánico como soporte de apoyo vital. Y ese es nuestro objetivo el día de hoy. ¿Cuáles son los modos de ventilación mecánica que existen y que nosotros debemos conocer para poder trabajar con ellos?
Sí, existen cuatro modos, de las cuales les voy a mencionar. El primero es el modo de ventilación, el CMB, que es la ventilación mandatoria controlada, que nos dice que va a poder aplicarse con control de volumen o control de presión. Muchas veces en la hoja de monitoreo ustedes observan, está este modo presión control, presión volumen, ¿no? Generalmente en los de volumen muchas veces se utilizan a los pacientes adultos o jóvenes, ¿no? Los pacientes más grandes y de control y de presión, perdón, lo utilizan en pacientes pediátricos, escolares, pequeños. Dependiendo también la parte de la patología que influye también para la programación de ciertos parámetros y modos ventilatorios en el paciente, ¿no? En este caso nos dice la sustitución total, ahí va a existir la sustitución total de la función respiratoria. En este modo, el ventilador mecánico va a dar todo el apoyo de soporte respiratorio al paciente. Entonces, cuando ustedes observan que está programado en volumen o este modo de presión, presión, control de volumen o control de presión, es porque la máquina, el ventilador mecánico propiamente le está dando toda la parte respiratoria al paciente. En lo que es el modo CMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, este es el procedimiento ahí generalmente este modo de ventilación está presente en el procedimiento de destete de pacientes, ¿no? Con respiración espontánea, cuando ya el paciente da algunas respiraciones propias. Aquí nos dice que la sustitución va a ser parcial de la función respiratoria. Generalmente cuando nosotros observamos en nuestro eje de monitoreo o vemos al paciente que está en este modo programado, es que ya el paciente cursa un proceso de destete. Ya el médico acá lo quiere destetar en forma paulatina, lenta al paciente, para que este paciente, en el transcurso de 2, 3 días, el paciente pueda ser extubado en forma exitosa, porque esa es nuestra idea, ¿no? Que el paciente, después que siga todos los parámetros, vaya tolerando, ya tenga un propio patrón, entonces podamos recién, ¿no? Extubar al paciente y tenga una buena tolerancia y poco a poco se pueda ir de alta. Acá en este modo, la mitad el paciente da la mitad de patrón respiratorio y la otra mitad lo da el apoyo del ventilador mecánico. En lo que es el modo de ventilación de PCB, que es la ventilación con presión de soporte, generalmente en este modo va a existir una respiración espontánea con adaptación automática de la adaptación, de la ventilación mandatoria de volumen minuto, ¿no? Donde estábamos hablando, o bueno, explicando hace un momento, ¿no? El volumen minuto que da el paciente. Acá, acá sí, ya es parte de lo que lo que están programando el paciente para que también poco a poco vaya dejando el ventilador mecánico, ¿no? Acá el paciente sí va a dar respiraciones espontáneas y este, también está a un paso, digamos, para que este paciente pueda ser extubado. Algunos ventiladores también está programado la parte de CIPAP, porque hay algunos que no tienen la programación de CIPAP, pero algunos sí tienen. En este modo de CIPAP, el que es la presión positiva continua de la vía aérea, aquí la ventilación va a ser espontánea con presión positiva continua en la vía aérea. Aquí, en este modo, el paciente sí realiza programar la respiración. Entonces, el paciente tiene que sí o sí estar dando sus propias respiraciones y por ende, en este modo de CIPAP, ya prácticamente a un paso o a medio paso de que ya el paciente va a ser extubado prontamente, ¿no? Son cuatro modos ventilatorios que conocemos y que debemos conocer para poder monitorizar, programar, ¿no? A nuestros pacientes. Generalmente en el modo de ventilación mandatoria controlada, el paciente sí va a estar sedado, pseudo analgesiado, muchas veces relajado para que se acople al ventilador mecánico. En el modo CMB va a tener muchas ocasiones una sensación muy leve, muy superficial. En la ventilación de PCB o CPAP ya no va a tener analgesia, generalmente ya no tiene.
En algunos casos sí le dan, dependiendo si es de larga estancia, le dan el tratamiento para la abstinencia, como es morfina, clonazepam, ¿no? Pero ya no va a tener lo que es la parte de pseudoanalgesia en infusión, ¿no? Que muchas veces sí observamos en los anteriores modos. Y bueno, esos son los más conocidos, los que más se usan en nuestra unidad de cuidados intensivos. Esta es nuestra hojita que nosotros monitorizamos a nuestro paciente, nuestra hoja de monitoreo de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, donde nosotros registramos el nombre del paciente, el diagnóstico, la fecha de ingreso, procedencia, el tipo de seguro, su edad, su peso, la fecha actual, el lugar de procedencia, historia clínica, el número de CIS, si el paciente tiene alergias a algún medicamento, su superficie corporal, su grupo sanguíneo, factor, nombres de los familiares, de los papá, mamá, teléfono y la religión y fecha de nacimiento que también consideramos. Esa es nuestra hoja de monitoreo que realizamos cada hora. Igualmente es el balance hídrico cada hora antes y ante cualquier consulta, porque a veces los médicos nos preguntan, ¿no? ¿Cómo es el paciente? ¿Cómo está? Nosotros podamos responder en forma positiva que el paciente está bien, hay una taquicardia, el paciente está despertando, no está acoplado al ventilador mecánico, el paciente está edematoso, de repente está con los líquidos, con el balance bien, bien positivo. Doctor, el paciente no orina. Entonces, esta es nuestra hojita que nosotros monitorizamos y estamos informando al médico de cómo van nuestros pacientes. En la parte de atrás tenemos nuestra otra, bueno, parte de la hojita donde llenamos los datos del dispositivo que el paciente tiene, ¿no? El tubo endotraqueal, la fijación, la ventilación mecánica, los otros dispositivos de CBC, línea arterial, sonda, sonda Foley, y algunos también de los parámetros que son importantes, ¿no? Como son las escalas de dolor, de RASS, escala del Norton, la de Glasgow, ¿no? Bueno, dentro de lo principal, ¿no? Que tenemos la ventiloterapia y el monitoreo neurológico, ¿no? La ventiloterapia, donde registramos los datos del ventilador que el médico programa, que más adelante les voy a explicar, y los datos del paciente que da, ¿no? También, ahí está, justo ustedes lo verificarán o lo mirarán en pantalla, el volumen tidal, el modo, el PC, el PIP, la frecuencia, el tiempo expiratorio, perdón, se me fue adelante. El PP, el flujo, el FIO, el volumen tidal y el volumen tidal minuto, la presión inspiratoria, el PP, la presión media y la frecuencia respiratoria, ¿no? Asimismo, el nivel de conciencia, bueno, lo que conlleva lo que es monitoreo neurológico propiamente del paciente, porque también son datos que son importantes para nuestra valoración y registro de nuestro pacientito, ¿no? Pupilas y la parte de la hoja, el análisis de laboratorio, y bueno, nuestra firma y sello después de realizado el dicho, valoración de nuestro paciente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Acá tenemos, justo como les hablaba, ¿no? Del modo asistido controlado por presión. Esta es una foto de un ventilador Puritan Bennett que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Ya el parámetro del ventilador que nosotros valoramos en este modo es la frecuencia. La frecuencia es 35, la presión inspiratoria 52, el tiempo inspiratorio 0,60. La presión expiratoria al final de la expiración, 20, y el FIO2 es 100%. Eso es lo que está, como les estoy mostrando en la imagen, esto es lo que está programado, el que el médico programa para el paciente. Es un paciente que tiene parámetros altos, ventilación arriba, es el PIP, que es el P, que es la presión inspiratoria que nos da 72. Ya la presión media es 34, el PP es 20, el I es 1,19, la frecuencia es 35, el volumen total, el volumen tidal es 21 y el volumen minuto es 0,73, ¿correcto? Esto es
parte del modo de asistido controlado por presión que puedo describirles en un ventilador mecánico Puritan Bennett que nosotros utilizamos en nuestro servicio, ¿no? Abajo es lo programado y arriba es lo que nos da el paciente. Siempre va a haber una variabilidad con respecto a lo programado, ¿no? Porque a veces los pacientes no están bien sedados, no se acoplan bien, están despertando, necesitan relajación adicional. Entonces tenemos que estar observando. No, siguiente, este, tenemos el otro de los modos asistido controlado por volumen, ¿no? El parámetro del ventilador, ustedes van a observar acá, el modo asistido controlado A/C, modo volumen, la V, volumen, ¿ya? La frecuencia 25, el volumen total es 49, ¿ya? El volumen minuto 7, lo que es el PP5 y el FIO2 es 26, ¿no? Que podemos nosotros registrarlo. Y los parámetros que nos da el paciente es el pico de 18, la presión media 7,7, el PP 5,1, la frecuencia respiratoria que da el paciente 25, el volumen tidal 38 y el volumen minuto 0,95. Nosotros, bueno, tenemos que siempre valorar los parámetros y bueno, según ello, informar al médico. Pero no nos olvidemos, que lo que es la modalidad de la ventilación, va a depender del tipo de respirador utilizado, de la edad, el peso del paciente y también de su enfermedad de la cual está atravesando este pacientito. Siguiente es otra imagen de un ventilador mecánico también Puritan Bennett, pero ya está este paciente ya está en modo CMB. Entonces, en el modo CMB, ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a este, monitorear? Son el parámetro de la frecuencia respiratoria. Acá está el modo CMB, como ustedes pueden observar en imagen. La frecuencia respiratoria, que es 12, la presión inspiratoria, que es 15, el PP, que es 4. Aquí va a existir, y bueno, se le ha puesto con rojo para que ustedes identifiquen que la diferencia entre los otros modos, en el modo CMB va a tener sí o sí presión de sopor, ¿no? La presión de sopor acá es 12. El tiempo inspiratorio 0,66, la sensibilidad 2 y el FIO2 es 25%, ¿no? Como ustedes pueden verificar en la pantalla. Este es el parámetro del ventilador mecánico en el modo CMB del ventilador Puritan Bennett. Bien, bueno, en esta otra imagen vamos a observar, bueno, también el ventilador Puritan Bennett, pero ya este paciente está en modo espontáneo. En modo espontáneo, ¿qué parámetros vamos a valorar? ¿O qué parámetros vamos a controlar? Es el PIB, el tiempo inspiratorio, la presión de sopor, la sensibilidad, el PP y el FIO2. Acá no vamos a controlar la respiración porque la respiración lo va a dar el paciente. ¿Se acuerda que les decía que ahí el paciente va a tener que dar sus propias respiraciones? Va a tener que él mismo dar sus respiraciones para que pueda el paciente respirar. Ya es un paciente que prácticamente ya está listo para que pueda ser extubado. Aquí vamos a ver, evaluar la presión, que es 20, el tiempo inspiratorio 0,9, la presión de sopor 18, la sensibilidad es 1, el PP6 y el FIO2, que es muy bajito, que es un paciente que ya está prácticamente tranquilo, es 0,38, ¿no? Igualmente, lo que está dando el paciente está dando un pico de 15, una presión media de 12, un PP de 5,9, una frecuencia de 18 y está dando respiraciones propias porque está dando su respiración. Acá lo estamos monitoreando. El volumen tidal 422 y el volumen minuto 6,4. Esto es lo que nosotros podemos observar en este otro modo
espontáneo. Esta era una, bueno, hace más o menos algo de 10 años esta fotografía las traje porque, bueno, está en nuestro servicio algo parecido, pero con algunos cambios de modernidad, ya nuevas camas, nuevos equipos, otro uniforme, pero siempre es bueno recordar de dónde nosotros venimos, de dónde nos formamos, para ver quién somos hoy. Esta era la unidad antigua, pero bueno, seguimos en el mismo servicio, pero con algunas modificaciones en la unidad. Y también para ver cómo es el cambio, ¿no? Si antes nosotros utilizábamos el Secret, el Vela, este, también el Puritan, ¿no? Recién que ingresaba en esos años, ahora ya seguimos con el Puritan, pero ya otros ventiladores también que se han venido acoplando, ¿no? Luego de la pandemia, que fue un cambio total. Y bueno, explicarles la importancia de los cuidados de enfermería y la monitoración de los parámetros del ventilador mecánico. Primeramente, como toda norma y norma de bioseguridad, aplicar las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? Lavado de manos estrictas, utilizar lo que es el gorro, la mascarilla, ¿no? El mandilón. Siempre ante cualquier eh, este, que nos podamos acercar al paciente, a verificar el tubo, a verificar si está acoplado el paciente con el ventilador. Tenemos que siempre cuidarnos y protegernos, ¿no? No sabemos qué puede estar atravesando el paciente en ese momento. Verificar nosotros el buen funcionamiento del equipo, del ventilador mecánico. Controlar frecuentemente el dispositivo, el nivel de agua, de temperatura normal de la cámara de modificación, verificar la presencia de condensación y eliminar el circuito según necesidad, evitar regresar el líquido condensado al tubo endotraqueal, ¿no? Por eso siempre hay una posición que se tiene que colocar al paciente, para que este líquido se pueda eliminar a través de la trampa. Y porque siempre a veces condensan, ¿no? Condensan los líquidos que se tiene que eliminar, porque siempre hay condensamiento de los corrugados. Eh, y bueno, de las consideraciones que debemos tener nosotros como personal es que el personal de enfermería esté entrenado, constantemente capacitado, va a ser el mejor soporte en la atención de paciente crítico. Si existen incoordinaciones con el respirador y el paciente, va a presentar alteraciones procedentes a la desconexión y y bueno, tenemos que ventilarlo con la bolsa de reanimación. A veces hemos encontrado, ¿no? Que me pasó la vez pasada una experiencia que también me quedé fría porque, bueno, decían estaban penando. Estaban justo yo de turno y estaba monitorizando a mi paciente justo en la parte de la vuelta de la hoja que les acaba de mostrar. Estaba monitorizando los parámetros ventilatorios y en uno de esos yo escucho la alarma del monitor del paciente y verifico y estaba bajándose la saturación del paciente, pero yo digo, qué raro, ¿qué ha pasado? Digo, ¿no? Justo el doctor estaba que movía porque creo que estaba bajando el fío, entonces le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿no? Porque está desaturando el paciente. No, nada, me dice licenciada. No sé si habrá sido que se ha pegado con su codo o es que, como dicen las chicas, se están penando porque no encuentro otra respuesta, que estábamos prácticamente el doctor en la mano izquierda y yo en la mano derecha porque estaba monitorizando. Y después me dice, qué raro, licenciada, pero le digo, está desaturando, ¿qué ha pasado con el paciente? Todos los circuitos bien conectados, el paciente supuestamente tranquilo y estable, pero lo único nada más que se evidenciaba un poco de cianosis y empezaba a desaturar, pero ¿por qué, no? Nos preguntábamos por qué. Y era que parece que sin querer el doctor habrá movido su mano y como ahora todos los ventiladores, todo lo que es las máquinas de ventilador mecánico son dáctiles, ni bien movió o cogió, me imagino, ¿no? Se habrá pausado y se habrá detenido la ventilación. Lógicamente, el paciente al detener la ventilación, el paciente va a tener que desaturar porque no le está llegando nada de ventilación al paciente. Entonces le digo, doctor, pero usted le ha presionado algo. No, me dice, no le he presionado nada, ha estado funcionando. Bueno, le digo, me llama la atención, le digo, porque nunca me ha pasado, le digo, qué raro, le digo, ¿no? Seguramente con algún movimiento, algo que hizo,
presionó y se detuvo, porque, bueno, verificamos y era que estaba detenido el ventilador, ¿no? Eso era el problema, por eso es que el paciente no ventilaba. Entonces, siempre nosotros como enfermeros tenemos que estar prácticamente con todos nuestros sentidos bien puestos. La visión, la audición, creo que la tenemos ya bien conocida, bien amaestrada con los sonidos, ya está bien encariñada, creo, porque ni bien suena algo, estás atenta a qué bomba, qué monitor, qué ventilador suena para estar atentos, ¿no? Porque a veces estamos cansados porque no somos de acero, pero tenemos que hacernos un esfuerzo y verificar, ¿no? ¿Por qué suena? ¿Qué es lo que pasa, no? De repente estamos ocupadas porque queremos escribir nuestras notas, que es lo último que a veces hacemos porque tenemos que monitorizar, dar confort a nuestro paciente, aspirar secreciones, dar tratamiento, cambiar terapéutica, hacer procedimientos, ¿no? Y al final es lo que hacemos las notas de enfermería, pero mil veces es verificar a qué se debe el sonido de las alarmas, tanto del ventilador mecánico, tanto del monitor, porque muchas veces podemos encontrar sorpresas, ¿no? Hasta a veces podemos encontrar que el paciente, de repente la alarma está muy baja, por eso tenemos que verificar las alarmas. A veces las alarmas están bajas y estamos tan cansadas que a esa hora justo pestañamos y nuestro paciente se muere. Entonces, nosotros con qué conciencia no vamos a ir a casa, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros en esa parte bien conscientes de nuestro trabajo que hacemos. No es fácil trabajar en una unidad de cuidados intensivos. La verdad que requiere bastante manejo, bastante vocación, bastante paciencia, ¿no? Porque vas a ver diferentes casos, vas a ver diferentes patologías, y en cada patología que tú observes es muy diferente, ¿no? Los PARS, en ese tiempo yo me acuerdo del COVID, ¿no? El manejo, cómo se manejaba ese tipo de pacientes que tenían que tener su aspirador de circuito cerrado, ¿no? Sí o sí. A veces nos decían, no, pero las secreciones son muy densas, no aspira, tienes que desconectar, pero mejor no lo desconectes, pero si tú no las aspiras, las secreciones densas que tiene, el paciente se muere por taponamiento de tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo tú valoras, no? ¿Cómo tú Sí, valoras? Tienes que desconectar para que valores si hay ventilación en el paciente. Entonces, siempre es importante nosotros como enfermeras estar atentas ante por eso bien lo pongo y lo escribo ahí, ¿no? Que haya buena coordinación entre el respirador y el paciente, porque si no ventila, y otra experiencia les comento, estábamos de turno en una guardia de noche en el octavo piso, y la doctora dice, pero no pasa, justo estaba evaluando 8 en punta al paciente como nunca la doctora, y evalúa, qué raro, no pasa. Era el paciente de una colega, pero estábamos ahí todos juntos, y yo estaba a su costado. Ay, digo, ¿qué no pasa? ¿Qué habrá pasado? De repente se ha movido el tubo, no es lo que todos suponíamos. No, pero no pasa, mira, y la doctora hiperventilaba y no pasaba. Vamos a cambiar tubo, entonces corriendo todos hemos cambiado de tubo. Verificamos el tubo, colegas, no me creerán, el tubo estaba taponeado de secreciones y no pasaba el aire. Por eso la doctora desesperada, pero qué raro, ¿por qué esperó ahorita que se presente ese evento, ¿no? Entonces, mejor, de verdad, lo mejor que se puede hacer cuando uno entra de turno es hacer una buena valoración con nuestro paciente y asegurarnos que el paciente esté acoplado al ventilador mecánico y si hay algún alarma de por medio, algo diferente, que de repente llame la atención, avisar de forma inmediata a los médicos, ¿no? Porque en muchas ocasiones se ha visto que siempre, siempre nos culpan a las enfermeras por todo, ¿no? No, que enfermería no valoró bien al paciente, no, que enfermería no hizo un buen trabajo, no, que enfermería no avisó, ¿no? Porque ellos se cierran, nadie le avisa a ellos, entonces nosotros quedamos como las culpables, ¿no? Cuando en muchas ocasiones se ve y vivo que el trabajo más fuerte se lo lleva la enfermera en un área de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos prácticamente paradas, despiertas al lado del paciente las 12 y 24 horas del turno, ¿no? Cuando nuestro paciente está gravemente enfermo, cuando está críticamente, ¿no? Mal, entonces tenemos que estar atentas, ¿no? Con todo el trabajo que se tiene que realizar
pero tenemos que estar con todos nuestros sentidos bien puestos. Y si no hacemos una buena valoración, una buena observación, un buen monitoreo, porque los médicos te observan un monitoreo, en la hoja de monitoreo lo cogen la hoja y verifican si está con hizo taquicardia, por qué desaturó el paciente, ¿no? Todo eso, ellos valoran nuestra hoja de enfermería y quien la hace la hoja somos nosotras, colegas. Entonces, tenemos que nosotros esmerarnos en hacer un buen trabajo en lo que corresponde el hoja de monitoreo, ¿no? El monitoreo tanto de funciones vitales como de parámetros de ventilador mecánico son muy importantes para poder hacer las modificaciones de tratamiento, de terapéutica, de cuidado en el paciente, de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ese es como este, comentario que yo les hago para tener cuidado. Nunca modificar el oxígeno de parámetros, dos parámetros ventilatorios a la vez, ¿no? Bueno, en algunos casos yo sí lo he observado, que sí modifican, pero nos dice que no se debe realizar en forma continua. De repente, si puedes bajar la presión inspiratoria o el PP de uno en uno, ¿no? Pero siempre observando o avisando. Nosotros generalmente no modificamos en nuestra unidad los parámetros. De repente el FIO sí lo podemos trabajar más, pero otro parámetro lo modifican los médicos, ¿no? Para evitar problemas. Recordar que podemos obtener una gasometría adecuada y tener un paciente en disconfort, ¿no? Porque ya cuando el paciente está, ustedes saben, despierto, sin sedación, el paciente se mueve, está fastidiado, ya lógicamente se va a tener una muestra de AGA buena, ¿no? A pesar que el paciente esté fastidiado, porque muchas veces son los pequeños o los niños los que están incómodos, que ya no necesitan tubo y están en modo espontáneo y no lo quieren extubar o no se animan, ¿no? Porque hay veces que los pacientes tienen extubaciones fallidas, extubaciones frustras, pero bueno, siempre con la observación, ¿no? Y los procedimientos que se hacen o se indican, porque si ya mi paciente tiene una buena radiografía de tórax muy buena, tiene un AGA muy adecuado, entonces ya el paciente necesita este retiro de tubo, ¿no? Para que el paciente esté más tranquilo, más confortado, ¿no? Yo tuve el otro día un paciente en la cama uno, y bien, él está con su tubo, bien, sino que el tema es que él es un paciente aparentemente que ya se va como crónico, pero estaba tan fastidiado el pobrecito que no aguantaba el ventilador, que se movía, se venía hacia abajo, se quería sacar todo. Entonces, el doctor me dice, bueno, tiene dos extubaciones frustras, me dice, vamos a extubarle al paciente. Ya le extubamos al paciente, toleró muy bien, le colocamos la cánula nasal de alto flujo, toleró muy bien toda la noche, bien aspirado, bien confortado, el paciente se durmió toda la noche. De verdad que sin el tubo era un pan de Dios ese paciente. Con el tubo sí estaba bien fastidiado, bien incómodo. Pero igual al tercer día, me imagino que por la atelectasia derecha que todavía persistía, ya cuando regresé al siguiente turno, el turno pasado que tuve, le encontré nuevamente entubado. Me imagino, como les vuelvo a repetir, por la atelectasia todavía que presentaba, ¿no? De repente no era el momento de que le extuben, pero ameritaba por lo que él se presentaba en el momento, ¿no? Ya no quería el tubo, pero todavía tenía su lesión de la atelectasia, entonces lógicamente no iba a tolerar, ¿no? Pero bueno, le encontré nuevamente entubado el turno anterior. Ahora no sé cómo le encontraré esta vez, el día de mañana. Ya como les comentaba, las alarmas se deben tomar en cuenta para identificar problemas, ¿no? En los pacientes, ¿no? Y bueno, informar al médico en forma inmediata. Cualquier alarma que ustedes escuchen, sientan, verifiquen, avisar. Una vez también me acuerdo, hablando de alarmas, que se encontró que el agua, ¿no? El agua destilada que se llena, ¿no? A la cámara modificadora se había llenado tanto, me imagino que la habrán dejado abierto el personal técnico, que se había llenado todo y estaba que salía el agua. ¿Qué suena? Sonaba como si estuviera atracado algo y empujaba, ¿no? En forma, ¿pero qué ha pasado? Y como estaba tan lleno el agua, no se evidenciaba nada, estaba tan transparente y lleno. No sé cómo me percato, estaba lleno de agua prácticamente toda la cámara unificadora. Es ahora que hemos hecho ponernos las medidas de bioseguridad,
nuestro guante, nuestro mandilón, una zona de aspiración estéril y con guante estéril y aspirar prácticamente el agua que estaba eliminada, que se había llenado, ¿no? Porque también si nosotros llenamos mucha agua y este agua llena el ventilador mecánico, malogramos un ventilador mecánico. Entonces, ¿cuánto cuesta un ventilador mecánico? Hablamos de mucho dinero, que ahorita no les puedo mencionar, pero con exactitud sé que es demasiado dinero, que es imposible pagar, ¿no? Por todo el servicio, creo. Entonces tenemos que cuidar nuestros equipos, tenemos que cuidar nuestros ventiladores. Y bueno, otro mensaje es, nuestro peor enemigo es creer que, no que conocemos todo sobre ventilación mecánica e iniciar una rutina, ¿no? Recuerden que cada equipo es un mundo, cada equipo es diferente manejo. Siempre tratemos de preguntar, de llenarnos de investigar. De repente hay un nuevo ventilador mecánico y no tuve la experiencia de repente de capacitarme. Ir al internet, googlear, buscar información y estudiar, ver videos, ¿no? Porque también ahí nos dicen cómo es el manejo, el armado del ventilador. Esas cositas son importantes porque parece mentira, pero nos llenan bastante o nos enriquecen de conocimiento y nos hacen ir más tranquilas prácticamente a la guerra, ¿no? O sea, a los turnos. Entonces, siempre es bueno que nosotros como personal de enfermería estemos a la vanguardia, ¿no? Capacitándonos, este, llenándonos de conocimiento, porque a trabajar en otros lugares para poder saber el manejo, ¿no? Entonces digan, bueno, esta colega sabe, maneja su tema, ¿no? Su, su... Yo me acuerdo una experiencia también que tuve, me fui a la clínica, no les voy a mencionar por prácticamente por ética, ¿ya? Y justo bueno, me pidieron que vaya a trabajar a la unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos neonatales, perdón, a la UCIN, pero de bebés, a la UCI de bebés. Y me acuerdo que estaban prácticamente sanando a los bebitos, ¿no? Y yo le digo, mira, Fenta, yo me acordaba que porque leí en muchas ocasiones a los pacientes neonatos no le ponen midazolam. Y yo le vuelvo a repetir, doctor, midazolam. Sí, midazolam. ¡Ah! No, midazolam no, pero felizmente no lo cargué porque yo había leído y había un curso de que a los bebitos no le ponen midazolam. Generalmente lo mucho que le pueden poner es una microdosis de Fenta, esto es a lo mucho, pero tampoco le deben poner nada de midifenta. No, 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 no le pones, ponle queta. Creo que él por su estrés había equivocado. Entonces yo, felizmente como sabía y como leí, le volví a preguntar, doctor, midifenta, le dije, ¿no? Como quien dudando, ¿no? La cosa. Midi Feinte, ¿estás seguro? No, 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 ponle quieta. Ya, doctor. Le digo, qué raro, decía entre mí, qué raro que me haya indicado eso, pero bueno, siempre es bueno preguntar, ¿no? Y como, bueno, teníamos los sedantes a la mano, era un paciente que teníamos que colocarle una anfaloclisis, y estábamos en ese procedimiento, sino que él me indica, entonces yo digo, bueno, vuelvo a repetirle la pregunta porque de repente se ha equivocado y era que se había equivocado. Entonces, siempre nosotros como enfermeros tenemos que estar leyendo, en el tiempo que tengamos, en el tiempo que tengamos, en vez de poner nuestro Netflix a mirar nuestra serie, nos ponemos a leer un poquito ¿no? de conocimiento, por si llegó un paciente nuevo con una patología diferente, leer, ¿no? Sobre esa patología, ¿no? Y cuidado de enfermería. Y eso nos va a ayudar a nosotros como enfermeros, llenarnos un poquito de conocimientos para poder estar al día, ¿no? Con respecto al manejo, ¿no? De cuidado de pacientes. La imagen de un ventilador mecánico, como ustedes observan acá, Puritan Bennett, ¿no? El armado del ventilador y todo, ahí está como ustedes lo observan y lo ven, ¿no? De los equipos que todavía nosotros usamos en la unidad de cuidados intensivos de nuestro servicio. Pero siempre es importante, ¿no? Estar alerta a las alarmas, escucharlas, acercarnos, qué pasa, cuál es el problema, calzarnos los guantes y verificar, ¿no? Si está bien conectado, por qué suena, porque a veces lo pongo a silenciar y me doy la espalda, me doy la vuelta, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que estar atentas a ello, ¿no? La enfermera es la que prácticamente debe estar atenta del por qué suena el ventilador mecánico, a qué se debe, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, ¿quién se va a dar cuenta? Entonces, esto es
parte de lo que es enfermería, ¿no? El manejo, el cuidado, el trabajo es de enfermería, ¿no? Somos las que más trabajamos en las menos pagadas, pero en la que nos vamos contentas y felices con la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo para nuestros pacientes. Y bueno, a ver, este, este es otro de los equipos también, los Covidian, de Puritan Bennett también, pero que también utilizamos en la unidad, ¿ya? Y dentro de las complicaciones de la ventilación mecánica, y los voy a referir a grosso modo, tenemos nosotros las complicaciones hemodinámicas, ya que es disminución del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso, aumento de la presión pleural, aumento de la presión intracraneana, disminución de la función renal, disminución de la función hepática, disminución del ventrículo derecho por aumento de la poscarga. Son las complicaciones que vamos a observar en el transcurso del trabajo, del camino que vamos a tener, las relacionadas con la vía aérea artificial al 45%, la obstrucción del tubo endotraqueal, como les comentaba, secundaria a acodamiento, tapones mucosos por inadecuada y modificación del aire, pues es importante que llegue una buena modificación para que no se llene de moco o el moco esté seco y no se pueda retirar a la aspiración. Taponamiento en pacientes con secreciones hemáticas, ¿no? Algunos pacientes que tienen sangrado y el sangrado pues se coagula en el tubo, entonces no permite que tú puedas eliminar a la aspiración de secreciones y por ende estén obstruidos esos tubos, ¿no? Como les comentaba, la experiencia que tuvimos prácticamente en el área. La autoextubación por la inadecuada fijación, por la sedación mínima, por la sujeción mecánica inadecuada, las extubaciones accidentales por desplazamiento del tubo endotraqueal durante la manipulación. Generalmente se da y observado en los lactantes o en los preescolares cuando están despertándose y tienen ya, por ejemplo, es que los médicos agarran, te pagan la sedación o te dicen, vamos a bajar la sedación a tanto y te piden que ya vamos a prepararles para extubar y no te dicen más, simplemente se van. Entonces, tenemos que estar atentos hasta en ello, ¿no? Verificando, cuidando, ¿no? Esa parte. Y ¿qué más? Cuando babean, las secreciones son bien fluidas y se babean por toda prácticamente el tensoplas, mojan y se tiene que despegar y se autoextuban o se jalan, ¿no? Si no están bien fijados, bien sujetados los bebitos, cogen su tubo y se lo retiran, ¿no? Por eso se le llama las autosextubaciones. Las lesiones dérmicas asociadas a la fijación del tubo endotraqueal, las lesiones de tráquea por intubación prolongada, por larga estancia, las que son relacionadas con la ventilación mecánica, complicaciones técnicas, nunca conectar un ventilador sin efectuar previamente un chequeo a la máquina y sus sistemas de alarma, corregir averías del ventilador si el paciente está sin el paciente que esté conectado, la manipulación incorrecta del ventilador, cuando no sabemos manejar mil veces, decir la verdad que no sabemos para evitar problemas con lo que es la manipulación del ventilador, las atelectasias, distribución del aire insuflado que no es uniforme, el acúmulo de secreciones que taponan los bronquios, tapones de moco por inadecuada modificación que obstruyen la luz bronquial, la presencia por ende de broncoespasmo, que estás que la aspiras y no sale el moco y sigue el moco y bueno, se forma una atelectasia. Por barotraumas, por neumotoras, neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumoperitoneo. La intubación accidental del bronquio derecho, inadecuado control de los límites de presión del ventilador, también son una de las complicaciones en los pacientes. Las neumonías asociadas al ventilador por pseudomonas, Klebsiella, signos de neumonía que aparecen generalmente en las 48 horas después de la intubación e inicio de la ventilación mecánica. Confirmación de diagnóstico por radiografía de tórax y exámenes auxiliares de laboratorio y las sobreinfecciones que se dan por vía aérea artificial, por la manipulación del personal, por la contaminación del ventilador, por la intubación que suprime mecanismos de defensa de la mucosa nasal y faringe, inhibiendo el reflejo de tos y que favorece al acúmulo de secreciones, por la traqueostomía asociada a una infección del estómago, ¿no?
porque algunos pacientes ya por la restancia le ponen cánula de traqueostomía y también se forman algunas infecciones. Y el tiempo de ventilación mecánica, que también es uno de los factores que también conlleva para que sea una de las complicaciones de nuestros pacientes. Y un mensaje antes de terminar, da siempre lo mejor de ti. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde, lo dijo Ogmandino. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando hacia tu meta. Lo dijo Martin Luther King. La monitoración es adecuada, es la clave para evitar las complicaciones en los pacientes. Demos lo mejor y trabajemos en equipo. Bien, esto fue todo en la ponencia que corresponde al tema de hoy. Muchas gracias a ustedes por su escucha y estaré acá atenta a sus preguntas que fueran a tener hacia mí. Gracias. Gracias, licenciada Rosemary. Bueno, si alguna licenciada desea hacer alguna consulta, puede activar su audio o escribirlo por el chat del Zoom para que la licenciada Rosemary nos pueda ayudar con nuestras consultas o preguntas. No hay ninguna consulta, ninguna pregunta para la licenciada Rosemary. Están muy tímidas hoy día las colegas. O como me dijeron un día a mí, o entendiste todo o no entendiste nada, pero bueno, espero que al menos haya sido de útil para ustedes la ponencia de hoy. Sé que por ahí creo que hay una pregunta, no presente. Dijo. Sé que a veces es muy difícil esta hora, todos están a veces trabajando, atendiendo a sus familias, pero al menos escuchando por el Zoom o al menos dándose un tiempito para prepararse es muy importante, ¿no? Y las experiencias que podamos tener después de algunos años de servicio, ¿no? Que son, yo ya tengo 17 en total, a nosotros nos van a ayudar a mejorar y a crecer como profesionales, que es prácticamente nuestro motivo de trabajo y nuestro motivo de atención, que son los pacientes. Nunca olviden de dar lo mejor de ustedes en cada trabajo y siempre estén atentos, estén alertas a su trabajo. Sé que a veces el cansancio, porque nosotros no somos enfermeros de fierro, no somos de acero, pero trabajar en una unidad de cuidados intensivos se necesita bastantes sentidos bien puestos. Den todo lo mejor de ustedes, trabajan en equipo, porque todo el trabajo en equipo ayuda para que el trabajo sea muy efectivo a sus pacientes, porque el paciente es el único que va a salir de la unidad, que se va a ir de alta y se va a ir contento y se va a ir con una sonrisa a su casa y tú te vas a sentir feliz de que tu guardia, de que tu trabajo que has dado no va a ser en vano, sino que ha sido fructífero y vas a sentir esa felicidad como si fuera tu hijo, tu familiar. Así que gracias a todos ustedes por escucharme. Quizás no tengan alguna pregunta, pero cuando gusten, por correo, de repente me pueden hacer, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Para poder escucharles. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Y bueno, estamos para aprender y mejorar cada día todos. Muchas gracias.